Vamos entonces. Muy buenos días a todos y a todas quienes se animaron a poder venir a esta mesa redonda y esperamos sea no solamente interesante, nutritiva, ¿cierto? Tanto de la punto teórico académico como práctico, sino que también podamos nutrirnos y aprender y poder compartir y nosotros también aprender de sus experiencias y de sus realidades. También muy bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo por la transmisión asincrónica que vamos a realizar a través de Zoom. Así que puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estés visualizándolo, y también esperamos que este tiempo pueda ser muy enriquecedor para ti. ¿Qué vamos a ver hoy día? Que tenemos hoy día, el tema es una mesa redonda. Pasa muy bien. Vamos a esperar a la mamita y que se pueda sentar. El tema de hoy día de nuestra mesa redonda se llama Género, Igualdad e Interculturalidad en los procesos de resolución de conflictos o de gestión de conflictos comunitarios. ¿Quién participa? ¿Quién nos va a acompañar hoy día? Antes de contarles un poquito más de cómo nació el corazón de poder presentar este tema, nos acompaña Magdalena Valdivieso, docente de la Universidad de Chile, ¿cierto? Una académica con vasta experiencia en la materia. Después cada una de ellas les va a contar también un poquito de dónde se vinculan. Lucy Lispertier, de la Municipalidad de Pudahuel, de la zona sur. Norte, me ejemplo cambio, noreste, sí, la zona noreste, una comuna de Santiago, de la zona noreste de Santiago, y mi querido Israel González, Israel González, quien viene desde el norte de nuestro país, de Arica, que es la primera región de Chile, y también ahí les va a contar toda la experiencia que ha tenido en relación a interculturalidad, ¿cierto? Con todo lo, al ser región fronteriza, además es la región que recibe una gran cantidad de personas que están buscando, ¿cierto? Vivir en nuestro país. Bueno, ¿cómo nació esta mesa? Y quien les habla, soy Variña Penco, miembro de CLAIP y de la organización de este congreso, pero también soy la actual presidenta del Colegio de Mediadores de Chile. Y les queríamos contar un poquito cómo nació esta idea de generar esta mesa. Bueno, el colegio, a partir del año 2019, se conformó formalmente, oficialmente, el Comité de Mediación Sociocomunitaria, comunitaria y vecinal, ¿cierto? Donde en plena pandemia nos dimos cuenta, o sea, algo que en realidad siempre sabíamos, es que, bueno, ¿cómo podemos articular quizás la mediación comunitaria, las realidades que se viven en los distintos municipios a lo largo del país, que era como una gran incógnita y que nadie sabía, y comenzamos a realmente a llamar uno por uno, tocar puerta por puerta, porque no hay nada articulado en Chile. Cada municipalidad es un mundo, es un mini gobierno, o sea, es un gobierno central y por lo tanto un mundo en sí mismo. Y comenzamos en plena pandemia a contactar a colegas de algunas municipalidades, de estos centros, y conformamos inicialmente una incipiente y voluntaria Red Nacional de Centros de Mediación Comunitaria, que se llama municipal, Red Nacional de Centros Municipales de Mediación Comunitaria, a generar intercambios, a generar distintas visiones, a apoyarse desde la implementación, los desafíos, los riesgos, y desarrollamos todo un trabajo que no viene el caso, de mediación comunitaria, promoción, difusión, etc. Y 2 años después de ese trabajo, comenzamos a ver, ok, pero dados los tiempos actuales, decimos que siempre hablamos de la misma temática de mediación comunitaria, ciertos los desafíos, pero creemos que estamos olvidando algo dentro de una visión importante. Y dijimos, ¿qué pasa con el género, los desafíos desde la perspectiva de género en mediación comunitaria? Y así empezamos a conversar, ¿cierto? Y a través de eso Lucy dijo,
Les cuento que yo me estoy preparando en un diplomado maravilloso, que aprendí muchísimas cosas, y tengo una profesora pero espectacular, que creo que nos va a poder y ahí empezamos a armar, tenemos que hacer una mesa, siempre se habla de interculturalidad, ciertas cosas comunitarias, pero ¿cómo ponemos el género y la perspectiva del género en sí en este tema? Bueno, y aquí estamos, después de conversar, después de poder haber tenido la participación e integración de Magdalena en esta mesa. Es una pequeña introducción para ver desde dónde y por qué surgió, y comentarles que para nosotros es un tema, no es un tema nuevo el tema en sí, pero es una mirada nueva que estamos comenzando a dar desde el Comité de Mediación Comunitaria, de la importancia que tiene que tener, y desde como mediadores comunitarios, miremos en forma específica qué pasa con el género. ¿Por qué tenemos que hablar? Y esta es la pregunta con la que parto a la mesa y se las pongo acá en nuestro panel, es ¿por qué hablar de género en un congreso de construcción de paz y además de mediación comunitaria? ¿Dónde ven cómo cuál es la importancia, cierto, poner ese tema sobre la mesa? No sé si quién quiere partir comentándome. Bueno, muchas gracias. Ya les decía que yo estoy acá porque Lucio me trajo, porque cursó este diplomado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Gobierno, que se llama Género y Problemas Sociales Contemporáneos. Es decir, ahí bajo ese título hablamos de todo, y Lucio habló de muchas cosas durante el diplomado, y después me dijo, profesora, yo voy a tener quiero organizar una mesa, venga, y no me soltó durante todo este tiempo, eso fue ya hace tiempo. Y aquí me tiene hoy, y aquí estoy feliz de estar con ustedes y conocer el trabajo que hacen, ¿no? Respondiendo a esa pregunta, quizás, primero, ¿por qué están ustedes aquí? Pues porque les interesa saber de género e interseccionalidad para utilizarlo en su test, o porque creen que esto, ¿para qué vamos a hablar de género en un tema que no tiene nada que ver? O sea, eso están las dos opciones. Quizás la respuesta más fácil es decir, tenemos que hablar no solo de género, sino también de interseccionalidad, de interculturalidad y de todos los inter y categorías que sigan saliendo más adelante, porque nos interesa que nuestro trabajo, sea el que sea, de mediación en este caso, en mi caso otro, tenga pertinencia y sea útil. Y para que tenga pertinencia y sea útil y sea realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, tenemos que saber qué está pasando ahí. Y cada vez vamos generando más herramientas. Ahora está de moda interseccionalidad. Bueno, ahora no, ya hace como unos 10 años. Y cuando recién se empezó a hablar de interseccionalidad, que es como así el paso más adelante, después de hablar de género, por toda la crítica que tenemos a la categoría de género, yo también esto puede ser una moda y nos vamos a olvidar de nuevo a las personas, porque detrás de esta categoría lo que nos importa es que hay personas. Hay seres humanos de carne y hueso, con cuerpo y cuerpo, que necesitamos saber cómo viven, cómo se relacionan entre ellos. Entonces, todas estas categorías que la academia, entre comillas, teóricas, etcétera, vamos generando, no son sino herramientas para poder conocer con mayor cercanía, asertividad, diría yo, trayendo ese término de otro lado para acá, cómo viven las personas, cómo se relacionan entre ellas, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus intereses, cómo están ubicadas en las relaciones de poder, y a partir de allí encontrar intervenciones, que la palabra tampoco nos gusta, abordajes, nos gusta más, de situaciones, dando lo mejor que podamos. Entonces, por ahí va la cosa. Yo puedo explicarle por qué me parece útil, por qué me ha resultado útil a mí utilizar la categoría de género. Y puedo también contarles por qué interseccionalidad llegó para quedarse, porque nos permite una mirada muchísimo más integral, más amplia y todo. Pero todo esto, y tengo ahí unas láminas, porque a estos congresos hay que traer algunas láminas, ahí están, cumplidos, en que el cómo nos hacemos de la herramienta y la seguimos considerando una herramienta. Y no nos hacemos expertas y expertos y expertes en interseccionalidad o en género, y se nos pierden las personas y las situaciones sociales en las cuales estamos. Me parece que eso es el principal.
saber que la relación es de categoría y no es una relación con un conocimiento, ¿no? La segunda respuesta más fácil que yo puedo darte, porque hay que tener esta categoría a la primera, y ahí seguramente Iván va a profundizar. A la primera pregunta, ¿por qué seguir investigando sobre las relaciones de poder que se dan en nuestra sociedad? Es porque estamos en una sociedad patriarcalizada. Si no, ni yo estaría aquí hablando de esto, y ustedes estarían teniendo que resolver conflictos en los cuales se dan cuenta perfectamente con género, sin género, con interseccionalidad o no, que hay personas que están ubicadas en situaciones de desigualdad en relación a los problemas. Y eso es porque es así. Y que lo estamos cambiando, claro que lo estamos cambiando. Y que alguien puede decir, no, ya esta sociedad no es tan patriarcal. Bueno, busquemos indicadores. Tan patriarcal como cuándo, más o menos. Porque el hecho de que las mujeres hayamos logrado después de una lucha de un siglo aquí, de muchos siglos en otras partes, que podamos estar sentadas aquí hablando de igual a igual, fue porque lo logramos, no era así naturalmente. Que podamos ser reconocidas, que todavía no hay ojo, cuidado con el lenguaje masculino, este no es un colegio de mediadores, porque están invisibilizando que hay mujeres y que hay diversidad. Entonces, por eso estamos en una sociedad que todavía invisibiliza. Entonces, la respuesta más fácil es, mire, tenemos que saber de esto, porque la sociedad en la cual vivimos es una sociedad en la cual hay estas relaciones de poder que son desiguales, que invisibiliza, que subordina, etc. Que se ha avanzado, sí, si no, estaríamos muy mal. Y diciendo lo otro, ¿por qué hay que hablar de interseccionalidad y de interculturalidad? Porque somos diversos, muy diversos. Y lo hemos sido siempre, ahora más con la inmigración, la vemos más, pero fuimos diversos desde el primer día como Estado-Nación. Teníamos un pueblo originario que no era un pueblo, ni era el mapuche, recién están reconocidas, creo que son 7. Tenemos variedad de pueblos originarios que han sido invisibilizados con la idea esta de una mirada universal. Y ahí es donde topamos, como decían en el Quijote, con la iglesia topamos. Y es que topamos con el universalismo. El universalismo es más fácil, porque, como dicen en una, mire, yo sé que hay jóvenes, mayores, mucho mayores como yo, otros intermedios, pero voy a hablar en general. ¿Qué quiere decir eso de hablar en general? Porque hasta aquí, en mi experiencia, hablar en general ha sido hablar para los hombres, y una idea de hombre, que no eres tú, no anotas en esa, que es un individuo blanco, que tiene formación, educación, que es de clase media. Entonces, no todos están tampoco toda la masculinidad, o que se identifican con la masculinidad, incorporados en esa mirada de lo que es lo masculino. ¿Qué es lo masculino? Una idea que está puesta por los ejes de poder, de dominación, etcétera, como lo que debiera ser la masculinidad, que tampoco lo es. Porque cada individuo que se identifica con lo masculino es distinto, es diferente. Entonces tenemos una tensión, y ahora sí, si quieres, vamos a las diapositivas. Tenemos todo nuestro cuento, nuestro relato, es tensionar la relación entre universalismo, que es en lo cual hemos vivido. Yo decía, no, cuando yo hablo en masculino estoy hablando en general. No, cuando usted habla en masculino, está hablando en masculino. No está hablando en general. Está hablando en masculino. Pero a mí no se me ocurría decir la piano, porque piano es un sustantivo masculino, pero tengo que decir él, porque en este idioma el artículo y el sustantivo tienen que más o menos ir del mismo lado. Entonces eso se ha ido cuestionando. ¿Qué permite el enfoque de género? Ya es lo que les decía en el primer momento. Les debiera permitir, dependiendo cómo se use la categoría, porque la categoría se puede usar bien, regular o pésimo, dependiendo de quién la use. Si tiene una aproximación tecnocrática a la categoría, si tiene una aproximación más amplia, pero les debiera permitir poder comprender, como decíamos, mejor, y sobre todo aplicar esta manera de mirar al mundo
todas las dinámicas de subordinación que encontramos en las sociedades entre lo considerado masculino y lo femenino. Y hablo así de lo considerado porque cada sociedad tiene su propia noción de lo que debe ser lo masculino y de lo que debe ser lo femenino. Es un deber ser. En ninguno correspondemos a ese molde. Porque es un deber ser, es una construcción, es una construcción social, cultural y política de lo que deben ser los roles, las conductas, las posiciones, etc. Ninguna y ninguno coincidimos con eso. O sea, no entramos en ese mundo, de un vestido hecho de esa manera. Pero nos permite mirar eso, entender por qué se desvaloriza todo lo asociado a lo femenino. Y por ahí entra la diversidad también. Porque la diversidad desde esta mirada general de poder también se ubica en femenino o masculino, para pensarlo rápido. También se los asocia a comportamientos femeninos y o comportamientos masculinos. Si se trata de un individuo aparentemente masculino que tiene conducta femenina, que es gay, bueno, sí, está teniendo conducta femenina. Listo. Y si es al revés, una mujer aparentemente, o sea, una persona identificada con lo femenino que tiene comportamiento masculino, es lesbiana. Pero se fijan que seguimos mirando binariamente, masculino, femenino. Masculino. Entonces, esta categoría nos debiera ayudar a explicarnos esas situaciones de subordinación, de desvalorización, de invisibilización. ¿Por qué se invisibiliza? Un caso concreto, se dice. No, pero la señora solamente se dedica al trabajo de la casa. ¿Ya? Solamente se dedica a eso. Y no, ella es solo jefe, ni siquiera jefa de hogar, eso lo inventó el Cernan mucho después. En cambio, el señor tiene que salir a trabajar, entonces la reunión la vamos a poner de acuerdo al horario del caballero, que es el que tiene obligaciones reales, porque es el que trabaja, es el que está en lo productivo. Bueno, tenemos 50 años, yo no menos, poco menos, diciendo, ojo con los horarios de las reuniones, de los congresos, de todo, porque resulta ser que está el tema del almuerzo, el cuidado, y casualmente en el mundo las tareas reproductivas recaen en un 90% de las mujeres. Cuando no sea así, ese problema se va a acabar. Ese problema de que las tareas de reproducción, de cuidado, tienen un sello femenino, va cambiando, va a tener que cambiar. Porque tiene que ver solo con que seamos autónomos como seres humanos y que podamos proveer lo que necesitamos. Entonces, esa desvalorización de lo asociado con lo femenino, lo vemos en las profesiones. No sé qué pasa con mediadores y mediadores porque no la conozco, pero en salud, en cuanto se feminizaron las profesiones, bajaron los sueldos. El 90%. El derecho pasó lo mismo. Se feminizó la carrera y cayó en el mercado, que se llama, en el mercado profesional, cayeron los sueldos. En cuanto algo se feminiza, ya, se puede bajar el sueldo. Entonces, todas las carreras que se han feminizado, entre comillas, que son todas las de atención, salud, educación, por supuesto, todo, bueno, educación, ahí está todo, trabajo social. Los hombres enfermeros pues les pagan, ganan lo mismo que las mujeres enfermeras y ganan menos que otros profesionales, porque es enfermería, con una carrera identificada con los femenino. Identificada, que también les cuesta muchísimo que los reconozcan como profesionales enfermeros, que están haciendo. Al Macron también le pasa, que el primero Macron al Neutrón también le pasa. Y la idea que les debe pasar a ustedes, bueno, yo tengo mucho relación con Cefán, es que cualquier hombre con bata es médico. En cambio, las doctoras, si andan con los pantalones y con esto, señorita, ¿me puede ayudar? Se acabó, pasó de señorita de inmediato. No se les ocurre decirle doctora. En cambio, cualquier hombre con una cosa blanca es médico.
¿De dónde está eso? Escrito. Está en el lugar más difícil de donde lo vamos a tener que sacar, que es aquí. Y acá. Y por eso es importante hablar de los temas estos y conocer las categorías. Porque podemos hacerlo, lo podemos hacer mejor. Bueno, ahí tienen bastantes cosas que les van a quedar, puede seguir en relación con que nos permite identificar, estaban hablando de la pandemia, los efectos diferenciados que tienen los problemas de acuerdo a donde uno esté en las relaciones de poder. La pandemia afectó a todas y todos y todas, pero afectó de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. Que la diversidad tuvo tremendo problema durante la pandemia también, porque tuvo que quedarse viviendo en la casa, donde era malvenido, etcétera, etcétera. Pero sí afectó de manera diferenciada, porque a las mujeres nos tocó hacernos cargo, primero que seguimos estando en los trabajos de primera línea, porque somos, ya sabemos, enfermeras, educadoras, etcétera, cajeras de todos los supermercados. Y los supermercados no cerraban. Somos las que estamos en todos los puestos de la farmacia, con muy poca, por eso éramos, y luego, que cuando cerraron los colegios, se nos cargó la educación en la casa, de las niñas a los niños, y además ocuparnos de que se cuidaran, o ante la mascarilla, lavarse las manos, proteger. O sea, nos tocó, pero eso sí, nos lo facilitaron muchísimo por el trabajo a distancia. O sea, además nos llamaban a todas las horas y esperábamos que estuviéramos en el computador 24. Así lo viví, por lo menos así viví yo la pandemia, no sé ustedes qué tal. Pero nos tocó hacernos cargo de todo, de todo, de todo, de todo, además de comprar y todo. Entonces, los efectos diferenciados que tienen los problemas, no solo dependiendo de tu identidad sexual, y ahí vamos con interseccionalidad, porque no somos iguales todas las mujeres ni estamos puestas en la misma situación. Estamos además cruzadas por otras relaciones. Llévate a la interseccionalidad, por favor. Estamos, ok, dale, estamos cruzadas por otras cosas, por clase social, por lugar de vida. No es lo mismo, mi amor, estar en Pudahual donde tú estás que en Vitacura, hacer otro trabajo, y eso lo sabes. Estamos cruzadas por el lugar donde vivimos, la edad, estamos cruzadas por la origen étnica, estamos cruzados y cruzadas por otros ejes. Y conocer más de eso y llegar a eso nos permite levantar mejor lo que llamamos información y formarnos una idea. Lucy me decía una vez, lo que pasa, profe, es que aquí, ¿cómo hace uno entonces para seguir siendo neutral, que es lo que hay que hacer en medios? Si pretende ser neutral, vamos mal porque la neutralidad no existe. Desde el momento mismo en que tiene un cuerpo, vivencia, pensamiento, una educación y una formación y unas ideas, no puede ser objetiva. Nosotros rechazamos desde los feminismos de hace ya unos 100 años la objetividad. Quizá la única posible es la del laboratorio, ese que siempre muestran blanco, totalmente incólume. Pero ahí hubo una decisión anterior, ¿qué investigamos y qué no? ¿Y quién decidió que se investigaba y qué no? Alguien que pensó, que tenía intereses y que tiene una posición en la vida. Entonces, al único que se le ocurrió una teoría para que pudiéramos ser plenamente objetivos y neutrales fue a Rawls, que escribió Teoría de la Justicia y que dijo que teníamos que ponernos detrás de un velo, tapaditas así, de un velo que nos impidiera saber nada de la otra persona para poder tratarla con absoluta objetividad. El velo de la ignorancia. El problema para nosotros, y cuando nosotros somos los feministas, es que la ignorancia no ayuda. La ignorancia no ha ayudado nunca. El no saber no nos ayuda a ser mejor profesionales, ni mejor ciencia, ni mejor técnica, ni mejor nada. Si algo nos puede ayudar es saber más del otro, de la otra, del otro.
Entonces, por eso nos alejamos de estas miradas que pretenden ser objetividad. Porque es una pretendida objetividad que no existe. La objetividad que heredamos de la promesa de la modernidad, cuando se reemplazó la idea del culto, la iglesia, etcétera, por este conocimiento científico, fue una pretendida objetividad que no fue tal. Entonces, dejar de perseguir la objetividad y quizá perseguir más la humanidad, el conocer más de la humanidad, de los humanos y las humanas, como quieran llamarlo, creo que puede ayudar. Entonces, esto crea una tremenda tensión. Pásate la que sigue, por favor. ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? Gracias. Tenemos que revisar, y por esto termino, casi termino, que es lo más complicado. Revisar las ideas de igualdad, de equidad y de justicia. Porque, y ahí viene en la siguiente, ahí está la igualdad representada por unas bicicletas iguales para todas y todos, no sirve y eso es igual. Esta presentación les paso de inmediato para que la tengan todas y todos. No es necesario que le hagan fotos, te las paso, me dicen a quién hay que dejarse, te la dejo. Ahí está el pendrive, pueden copiar. Y la segunda, que es equidad, y lo conocen por el viejo imagen esa del muro, en que están todos los tres niños tratando de mirar para el otro lado, y entonces le ponen un, ya, pero esta está más moderna, ¿ves? Con bicicleta. Hay que renovarse. Entonces, aquí a cada quien le ponen unas ruedas más o menos que le sirvan. Y eso es ser equitativo, es decir, darnos cuenta de las condiciones reales en que están las personas. Entonces, lo peor que nos ha tocado es pensar que la justicia es ciega. Ahí vamos con la justicia ciega en este país. Yo preferiría que viera, y que viera bastante bien. Que se pusiera los lentes necesarios para mirar lo que tiene al frente. Pásate la que está la justicia ciega, por favor. Ahí ven, hay que por lo menos taparse el ojo. Porque no nos ayuda. Nosotros cuestionamos, repensamos las ideas de igualdad y lo planteamos así. Y sigue existiendo que el derecho debe darnos igual protección, sí. El derecho tiene que darnos idéntica protección teniendo en cuenta las condiciones en las cuales estamos. Lo que no puede haber es tratamiento idéntico para personas diferentes, que están en situaciones diferentes. Eso es una cosa. Tratamiento idéntico para las y los iguales. Y tratamiento diferenciado para las y los que están en situaciones diferenciadas. Así se puede llegar a justicia. El tratamiento idéntico no es justo. Y esto lo decíamos, y Lucy lo tiene que haber escuchado. Hace ya mucho tiempo que en París, en el siglo X, se prohíbe dormir bajo los puentes. De escena, por supuesto. Entonces, aplaudí. Fantástico, por fin, iguales, nadie puede dormir bajo los puentes. ¿A quién afectaba la decisión? Solo los que necesitaban dormir bajo los puentes. A los demás no les afectaba nada la decisión. Entonces, todas estas generalizaciones de lo que es igual no es trampa, no, sí, lo que es igual sí es tramposo. No es sí es tramposo, porque no estamos en la misma situación. El aporte que pueden hacer estas categorías que nos ayudan a pensar y pensando más de no equivocar. Género no es igual a mujer, primera cosa. Segundo, género es una categoría del siglo XX que es binaria y que tiene que modificarse y ser modificado. Por eso vamos con interseccionalidad. Tampoco es que la vamos a echar a la basura. Claro, siempre se dice, no va a tirar el bebé con el agua, la que ustedes conocen el dicho ese, no va a tirar el bebé con el agua del baño, ¿no? ¿Por qué no? Porque si le dan una vuelta más profunda, sí se sigue pensando, como les decía hace un rato atrás, en masculino y femenino. Entonces, igual la fe. Pero entonces, ¿sabes? 1, género no es mujer. 2, género binario. 3, no todas las personas identificadas por lo femenino
somos iguales, estamos cruzados por otros ejes de dominación, porque no solo vivimos en una sociedad patriarcalizada, vivimos en una sociedad patriarcalizada, neocolonial, toda esta idea de la negritud, el pelo malo, los mapuches, todas esas son ideas coloniales que ponen lo que no es blanco, europeo, y eso podríamos quedar mucho rato porque tienen que traerse a hacer, sentarnos a conversar de otra manera. Y cuando nace una bebé, tú estás esperando bebé, ¿no? Yo andaba esperando. Cuando nace, uy, blanquito. Felices todos. Otro, la última que yo encontré que fue que te dice, no, pero cuando chico sí era... No lo compraron. Lo peor que tuvo con eso, que por más reciente la familia dice, es que era rubio hasta que lo mordió un ratón. Eso me pareció a mí la mayor población al respecto. Pero el asunto es que hay que ser blanco. O cuando te dice, usted se puede poner cualquier color porque es blanquita. Y yo, tenemos eso, ¿no? Entonces, cuando nos enojamos es que nos salió limpio. No es que los más crueles y violentos fueron los indígenas que se defendieron. Entonces, vivimos en una sociedad patriarcal, sí, por eso nos sirve género, pero vivimos en una sociedad también que tiene rasgos coloniales y neocoloniales todavía. Por eso hubo un presidente que una inmigración que trajo de europea dijo que era para mejorar la raza. Y eso no fue en el siglo pasado, eso fue en el gobierno, dos gobiernos anteriores, o por ahí. Mejorar la raza, ¿qué significa mejorar la raza? Y en la migración que estamos recibiendo, nunca vamos a hablar de migrantes cuando estamos hablando de europeos. Esa es gente buena que viene a vivir con nosotros, los demás ya si se van oscureciendo, pésimo. Entonces tenemos rasgos todavía coloniales. Y una sociedad capitalista, neocapitalista, donde tenemos otro eje de dominación que se entrecruza con patriarcado y se entrecruza con colonialidad y el mercado se aprovecha. Entonces, nadie nos paga el trabajo reproductivo doméstico, ni la empresa, mira por otro lado, el Estado mira por otro lado y el capitalismo feliz con esto, el neoliberalismo. Entonces, bueno, hasta ahí. Ahí está la presentación. ¿Me puedes escuchar la última? Ah, no, fíjate, se terminaba. Ok, entonces yo se las dejo y estamos aquí para conversar. Gracias, Elena, por hacernos reflexionar, ¿cierto? En este corto tiempo tantos temas que a veces uno normaliza. De repente eso tiene que pasar, cómo normalizamos, ¿cierto? Estas situaciones. Y Lucy, ahora, toda esta teoría, ¿cierto? Toda esta doctrina que Magdalena nos pudo comentar, y esto va también, en el caso de ambos, vamos a ver distintas realidades geográficas, pero en el caso tuyo, que estás en la ejecución misma, ¿cierto?, del ámbito comunitario, con los vecinos y vecinas de Pudahuel, como bien decía, es una zona noreste, sí, noreste de Santiago, que objetivamente, bueno, tú nos vas a poder hablar un poco como de la sociedad, del contexto sociocultural de la comuna. Cuéntame un poquito cómo en la práctica vivencias cada una de estas situaciones en tu práctica cotidiana de mediadora comunitaria. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Casi me avanza un poquito la pregunta hacia este contexto. Entonces, como les comentaba muy bien Variña, vengo del programa de mediación vecinal y convivencia comunitaria de la comuna de Pudahuel. Este programa surge en el año 2018 y tiene objetivos que son, bueno, en general, lo que les voy a comentar, que es fomentar la sana convivencia, la resolución de conflictos, en función de la prevención de las incivilidades y disminución de la sensación de temor de los habitantes. En palabras simples, está orientado a la prevención de las violencias. En relación a lo que me pregunta Variña, de la siguiente y la que viene, pues me voy a saltar eso. Bueno, cuando surgió la idea de esta mesa, yo estaba haciendo el diplomado con la profesora y me pasó y quería quizás partir de otra forma, pero voy a partir con esto, que en las sesiones de mediación empecé a ver las cosas diferentes. Como que me di cuenta que habían situaciones que uno a veces, como están normalizadas, no ve. Como que
día, como que son parte de la cultura, entonces como que, sí, o sea, si la persona estaba más disminuida, que podría ser hombre o mujer o algo así, como que, como que, y después de hacer este diplomado, es importante, es como aprender sobre el enfoque de género, enfoque de interculturalidad, enfoque de derecho, porque nos va dando otra mirada en la mesa de mediación, y de aquí les presento esta lámina, cómo lo hacemos también desde nuestro programa, después de tomar este conocimiento, reconocemos la existencia de micromachismo en las sesiones de mediación. Ejemplo, como señalaba muy bien la profesora, invalidar el trabajo doméstico, esto lo vemos a veces en mediación comunitaria. ¿Por qué no? Pero si ella puede ir a todas las reuniones porque no trabaja y está en la casa, pero en la casa igual está el cuidado de niños, o está haciendo cosas, son igualmente valiosas. Entonces, a veces poder decir eso, como que también hace que las personas pensemos en esta realidad que no estamos viendo. Reconocer la cultura machista y el patriarcado existente en nuestro país y en las comunidades, no lo podemos obviar en la intervención que se hace en la mediación comunitaria, no podemos decir esto no existe, esto no se ve, tenemos que ser, como decía la profesora, neutrales, que eso ya, yo creo que ya lo hemos visto, y yo lo he escuchado en otras mesas, en otras ponencias, ser neutral no podemos realmente. También reconocer que existen relaciones de poder en estos espacios, también los mediadores estamos dentro de esto. El mediador, cuando yo me presento en las mediaciones, yo no me veo como iguales. A mí como mediadora o mediador, o sea, uno viene desde una institución, tiene un poder también y tiene que visibilizarlo también en estas sesiones de mediación. Y también me conecto con lo que decía la profesora, cambiar el lenguaje hacia uno que valide también lo femenino. Por ejemplo, en esta sala somos más mujeres y pues a veces decimos nosotros. Estamos nosotros acá en esta sala hablando de estas temáticas, pero podríamos decir nosotras porque somos más mujeres. Como que ir cambiando esa sutileza que uno ve como, y son pequeñas, que lo podríamos también interrelacionar con los micromachismos. Hablar y respetar la identidad de género. Acá yo tengo una conexión especial que Marinia conoce, pero en nuestro programa intentamos no, porque una persona se ve como mujer o se ve como hombre, al tiro categorizar, sino que preguntar cuál es su género sentido, con qué género se identifica. Así intentamos hacerlo para también validar eso y generar este cambio cultural que desde lo mínimo, pero ojalá que sirva también en un futuro. Y cómo vemos el enfoque de derechos, y acá también lo aprendí mucho en este diplomado, disminuir la visión beneficiaria de los programas municipales. O sea, a nosotros nos pasa mucho en la municipalidad, no sé si hay alguien más que trabaja en esos espacios que te llevan como... De Valparaíso, está de la Valparaíso. representante de la Muni Valparaíso. Y colegas de municipalidad, que las personas agradecen muchas veces nuestro trabajo, nos llevan como regalo. A mí me ha pasado, pero no, porque ellos tienen un derecho de que este programa se preste a la comunidad, de que hagamos esta actividad, no le estamos haciendo un favor a las personas. Entonces hay que señalar esto. A raíz de eso, a nosotros nos motivó que las personas conocieran sus derechos y deberes y creamos un programa que se llama Mediación Pudahuel Informa. Entonces entregamos charlas informativas sobre leyes y ordenanzas municipales, aquí ponemos ley de copropiedad, el Registro Nacional de Deudores, ordenanzas sobre el medio ambiente, las vamos como explicando, hacemos videoclips para que las personas conozcan cuáles son sus derechos y desde ahí también sus deberes, y eso igual ayuda para que también disminuya un poco quizás la gran cantidad de personas que nosotros atendemos. No sé cómo será en las otras municipalidades, pero nosotros tenemos a la fecha alrededor de 300 casos en solo este año. Tenemos muchas, porque, bueno, ahí me salté la página anterior, pero nosotros vemos filtraciones, vemos, no sé, problemas de convivencia, ruido molesto, cuidado del toallor a veces, herencia de todo lo que cuando la municipalidad de Pudahuel alguien señala que tiene un problema con un vecino, lo mandan a nuestro programa. Nosotros nos decimos como la OIS municipal, porque todo llega, o sea, dicen, es mi vecino, a nosotros. No sé si toda la gente internacional puede saber que si es lo mismo OIS, la oficina, o sea, que cuenta que es una OIS. Bueno, nosotros lo entendemos en este programa como que llega todo ahí, desde ahí hacemos como las derivaciones. Pero nosotros no somos eso de la municipalidad, pues somos un programa de mediación, pero desde ahí intentamos como también desde el enfoque de derecho, no dejar a las personas sin un resultado. Por ejemplo, entendemos que el problema que lleva a nosotros quizás no tiene que ver
con mediación, pero intentamos también hacer un seguimiento y derivar con otros programas y por eso trabajamos como mucho en red. También tenemos un programa de 6 talleres sobre gestión de conflictos y comunicación, y este, a modo personal, es como nuestro orgullo, lo empezamos a ejecutar desde el año pasado, y hoy en día nos pidieron de 7 comunidades, que no damos abasto porque somos solo 4 en el programa de mediación comunitaria, pero nos encantó esto porque les gustó, las personas quieren aprender sobre resolución de conflictos, y a veces podríamos decir que no es un tema tan común, pero ellos quieren saber cómo poder, desde desde sus mismos conocimientos, desde las mismas prácticas, ejercer en torno a la comunicación y resolver lo que les va pasando de manera cotidiana. También capacitamos a colegios, a funcionarios municipales, para transmitir esto que nosotros sabemos desde mediación, que es muy enriquecedor. Y tenemos un conversatorio en agosto sobre lo que estamos hablando hoy en día, para que también todos podamos como interiorizarnos en estos temas que son tan importantes en relación a las problemáticas que también vamos viendo. Y sí, por ahí están los talleres, hablamos como de gestión del estrés, la importancia de las preguntas, emociones, sentimientos, autodescubrimiento y resolución de conflictos, estrategias de resolución de conflictos para poder llegar allá, porque por ejemplo, si hacíamos un solo taller y le decíamos a la persona tiene que generar un acercamiento calmado, pero ¿cómo tengo un acercamiento calmado si primero tenemos que volver, ¿no es cierto? Como que mirar desde atrás y decir, hay que hablar de emociones, de sentimientos, desde ahí cómo gestiono esto, así como, por eso le dimos como varias sesiones. Y también cómo reconozco mis sentimientos, mis emociones, cómo recojo la información del otro, y aquí nos basamos en un modelo de mediación que es el transformativo, que los mediadores manejamos. Para los que no lo conocen, tiene que ver con reconocerse a uno mismo, valorar las habilidades que yo tengo y también reconocer al otro como una persona valiosa. Eso sí, pasa en el siguiente. Hay un poquito de los talleres, y quizás que también quería hacerle estas preguntas a ustedes. Nosotros le mostramos esta lámina al lado derecho, que a lo mejor no se ve tan bien, pero les preguntábamos a las personas si ustedes esa lámina, con qué 3 cualidades se identifican. Y a veces, como en esta vida como tan ajetreada que tenemos, como que no nos sentamos a pensar quiénes somos. Y desde ahí yo reconozco que también viene la gestión de los conflictos, que pensemos quiénes somos y cómo estamos relacionándonos con los demás. Se le hacíamos esas preguntas, creamos test de comunicación, creamos test de vecinos, como que fuimos bien creativas, y reconocimos la autoestima como el amor incondicional hacia uno mismo. Y también les preguntamos desde ahí, y aquí lo relaciono también con género, las personas que mayormente participan de nuestros talleres son mujeres. Y eso también nos conmueve y nos lleva también a hablar de interseccionalidad y de todo lo que están pasando. A veces ya en las sesiones de los talleres también tuvieron este tiempo de poder contar. Entonces también hablamos de autoestima y les preguntábamos, ¿cuáles son los momentos en los que más necesitamos querernos y valorarnos? Y ellas nos respondían, ¿será en el momento bueno en que estoy bien, en que todo va bien en mi vida, o en el momento en que la estoy pasando mal? Y ahí como que vamos como hablando y sacando algunas cosas. Cuando hicimos el taller de emoción y sentimiento, lo conectamos con canciones, que ellas pudieran traer una canción, su canción favorita, y contarnos por qué y qué emoción les surgía desde esta canción. Y ejercitábamos la escucha activa, y atrás el ejercicio, si lo quieren hacer al final se los puedo hacer, solo si les interesa, pero así como que intentamos ser muy dinámicos. Sí. Bueno, y ahí están algunas fotos de los talleres, las certificaciones, las actividades que hemos hecho desde el programa de mediación de la comunidad de cuidadores. ¿Y cómo vemos la interculturalidad desde nuestro programa? Desde la necesidad de estar espacios de diálogo, desde el respeto mutuo. O sea, que nos respetemos. En estas sesiones nosotros tenemos en los talleres personas que pertenecen a otras culturas, a otras nacionalidades, entonces lo integramos porque vimos que había como un aislamiento cultural, como que participan menos de las actividades vecinales, de las actividades de la municipalidad. Entonces nos dimos cuenta de esto y intentamos como generar algunas estrategias desde ahí. También invitar a cuestionar las reglas sociales actuales, porque claro, a veces se entiende, a nosotros nos llega mucho a mediación cuando señalan que, no sé, porque el extranjero, aquí me voy a tomar las palabras de la profesora también, habla fuerte, muy bochinchero, mete mucho ruido. No sé si a ustedes de las otras municipalidades también le llegan esos casos por ruido molesto.
Y a una de las personas que participaban en los talleres se le ocurrió como llevarle a la persona que vivía al lado un CD con su música. Entonces le pidió, por favor, vecino, ¿sabe que para ir conociéndonos, usted pone música muy fuerte, pero a lo mejor podría poner la música que a mí me gusta? Y el vecino lo puso. Y ahí se fue generando esta relación, porque también nos hemos dado cuenta en este tema que los vecinos no reconocen y las vecinas que tenemos una relación y con el otro. Y esta relación la tengo que cuidar y cultivar. Y muchas veces, desde ahí partimos como este tema de la interculturalidad, reconociendo que el otro es valioso, que esta relación es un poquito obligatoria con el vecino, porque a mi vecino yo no lo elegí. Es como una relación obligatoria y a veces para toda la vida, si es que no me cambio de casa, ¿cierto? Entonces, desde ahí es importante como validar la visibilidad. Si se vuelve. Bueno, y promoviendo siempre la empatía desde el reconocimiento y la valorización, como ya lo señalaba antes. Y acá yo les muestro algunas de las preguntas. Nos gusta a nosotros mucho en mediación comunitaria, vecinal. En la actividad nosotros participamos mucho desde la actividad de las charlas que se hacen como en las municipalidades cuando llaman a ferias de servicio. Entonces, en las ferias de servicio nosotros intentamos ir con alguna dinámica, alguna actividad, no solo entregar información. Entonces, a veces hacemos que se llama desde el vecino y la vecina para cuestionarme a mí mismo cómo estoy siendo con el otro, y yo también quería traer estas preguntas. ¿Usted cree que tiene una relación con sus vecinos? Ahí era como la primera y ella se la adelantaba la respuesta. ¿Considera que la opinión de la vecina o el vecino frente a un conflicto puede ser válida aunque sea diferente a la que usted tiene? No sé, nosotros nos aplicábamos estos test igual antes de hacerlos. ¿Usted conoce a sus vecinos y vecinas? Les preguntamos. Frente a alguna situación de dificultad y peligro, ¿ha ofrecido ayuda a su vecino o vecino? Entonces, como que intentamos promover la reflexión. Quizás no el juzgar, no decir al tiro no se conocen, esta situación ajena a la realidad, sino que las propias personas pueden hacer una autorreflexión. Siguiente lámina. Y la siguiente, esta era como con las preguntas que teníamos inicialmente en la mesa, por eso yo las puse. Y acá quería detenerme un poquito cuál es el impacto que nosotros creemos que existe de conocer enfoque de género e interculturalidad, conocer también acerca de enfoque de derechos, de interseccionalidad, procesos que promueven la equidad entre las partes del conflicto. Así lo identificamos porque podemos ver esta relación desde una visión más amplia, procesos que respeten los derechos humanos, que visualicen los que no se están respetando también en la comunidad, reconocer las diferencias, pero también la necesidad en común. O sea, somos muy diferentes, pero vivimos en el mismo lugar y tenemos una relación y a veces, por ejemplo, si a mí se me está quemando la casa o algo está pasando en mi casa, el que primero va a acudir es el vecino. Entonces eso como ir validándolo, vecino a vecino. Y procesos de mediación más humanos e inclusivos. Y acá, para ir terminando, ¿qué creo usted de la capacitación en torno a género? Que era de las preguntas que teníamos en el inicio, interculturalidad, y le voy a pedir que pase a la siguiente para ver qué creemos desde nuestro programa, que trabajar con personas en resolución de conflictos supone un reto. Y no sé si le ha pasado, si acá son la mayoría, no sé, de carreras sociales, yo siento que pese a que nos pagan menos quizás que a otras carreras que son más masculinizadas, necesitamos una exigencia continua en torno a la capacitación. O sea, se nos exige saber mucho y de muchas cosas, porque la realidad es cambiante, porque hay diferencias culturales y no siempre es lo mismo, entonces siempre nos estamos capacitando, a veces nos aumentan nuestros sueldos con respecto a eso, también es necesario a veces señalarlo, pero es una exigencia y eso genera también un impacto en la comunidad porque se producen procesos que son más enriquecedores para todos. Entonces estamos haciendo con nuestro trabajo si podemos aprender de esto. Utilizamos estas gafas para mirar los conflictos, ampliamos nuestra comprensión de lo que está pasando entre las partes, y es bueno, eso ya lo señalé, y es importante el autoconocimiento de las mediadoras y los mediadores para preguntándonos qué nos resuena, evitando emitir juicios. ¿Cierto? Porque cuando hablábamos, y le voy a pedir que pase a la siguiente, claro, cuando hablábamos de neutralidad, yo cuando empecé recién en mediación decía, pero ¿cómo esto? Si yo tengo una historia de vida, si yo tengo sentimientos, emociones, entonces yo entiendo en los procesos de mediación más bien cómo resonar con el otro.
Y uno va resonando con uno y con el otro, va como tratando de ver la empatía desde la realidad del otro. Quizás que yo no voy a vivir lo mismo que están pasando en las otras personas, pero puedo resonar un poquito. Y de ahí, por ejemplo, pasamos en mediación desde la neutralidad y la imparcialidad, que es como, claro, no tomar partido por ninguno de los dos, que tampoco yo creo que, como que tenemos que avanzar un poco más ahí y ir hacia la equidad, pero desde esta resonancia generar que los procesos sean más bien equitativos. Y con esto quería terminar y con esta palabra de Paulo Freire, un educador social. Lo que la tolerancia pretende es la convivencia posible, respetar la diferencia de los que conviven, evitando todo tipo de violencia. O sea, podemos tolerarnos, perdón, generar convivencia y evitar las violencias. Ese es como uno de los objetivos también, y lo relaciono con lo que partí en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por comentarnos tu realidad, ¿cierto? Acá en la mesa. Y para ti, eh, Israel, esta experiencia... Sí, cambiamos de ahora, como bien había contado, Israel viene desde el norte, ¿cierto? Desde la entrada a nuestro país, una diversidad y a veces una realidad distinta que podemos ver en otras regiones al ser una región fronteriza, ¿cierto? Entonces, tú consultar ahí en la municipalidad de Ica, que han tenido una vasta experiencia y que nosotros también hemos podido tratar de vincularnos a través de la red, ¿cierto? Del Colegio de Mediadores y Mediadoras, voy a aplicarlo inmediatamente. Cuéntanos un poquito cómo ha sido dentro de toda esta experiencia que han tenido que realizar ahí en Arica. Bueno, primero que todo, agradecer la presencia aquí, agradecer también el interés que tienen por un tema que en realidad no solamente está sectorizado por lugares en nuestro país, sino que es de nuestro país y que es de nuestro mundo. Ahora, tenemos que reconocer como un derecho humano, empezando desde ahí, ¿cierto? El hecho de la migración. Todos nosotros tenemos derecho a migrar. Y todos los países también tienen el derecho a aceptarnos o tienen el derecho a rechazarnos. Eso es claro como se ha dado en todo la historia que ha marcado a la humanidad. Pero yo vengo desde la zona norte, desde la punta de la lanza. De allá vengo yo. En Arica nosotros tenemos una mezcla cultural gigante, gigante. Yo creo que aquí en Santiago se ha experimentado con el fenómeno cierto nuevo que se ha generado de la migración, pero para nosotros eso no es nuevo. Allá en el norte tenemos conexión con Bolivia, con Perú, con Brasil también, con Paraguay, con Uruguay. Ustedes pueden encontrar muchas nacionalidades conviviendo y ahora se agregan también Venezuela, Colombia, Haití. Entonces ya nos convertimos en un núcleo de distintas nacionalidades. Ya no somos solo chilenos, ahora ya tenemos muchos más hermanos que están conviviendo con nosotros. Entonces, siguiente por favor. Yo vengo del Centro de Mediación Vecinal de Arica, que es dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana. Ya no es una dirección de seguridad como conocemos en casi toda la mayoría de las municipalidades. Nosotros nos enfocamos en la parte humana de las personas que están en nuestra comunidad. Por eso nosotros estamos más allá de la preocupación propiamente tal del cumplimiento de la ordenanza, de cuidar las ilegalidades, de evitar que sucedan situaciones que vayan en contra de la normativa. Nosotros nos preocupamos de la persona. Lo que tratamos de ubicar primero, antes de hacer cualquier actuación, es cómo estás tú. ¿Por qué llegó a eso? ¿Cuál fue el motivo principal? No estamos hablando del incumplimiento de la norma, estamos hablando de por qué te motivó a llegar a eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros empezamos a accionar y dentro de mediación vecinal lo hacemos de esa manera. Esta iniciativa comenzó en 2017, ¿ya? Y nuestro equipo está compuesto por 8 profesionales. Somos 4 trabajadoras sociales, 2 abogados, un psicólogo y un asistente jurídico. Y aquí tocamos 3 áreas que son las principales: el área social, el área comunitaria y el área escolar. Nosotros antes éramos un equipo más pequeño, pero nos dimos cuenta que con la fuerza que estábamos entregando a la comunidad necesitábamos mayor apoyo. Pero mayor apoyo ¿en qué sentido? De las personas que manejan ciertos puntos que nosotros no.
Por ejemplo, en este caso necesitábamos un psicólogo. Yo necesitaba un apoyo también, un colega que tuviese un pensamiento de desarrollo humano, más allá que el simple, como me lo han dicho muchas veces personas en medio de las mediaciones, un simple leguleyo. Yo necesito un abogado, ¿cierto? Una persona que antes de ser abogado sea persona, que sea Israel. Israel el abogado, no abogado Israel, que es distinto. Y de esa forma nosotros podemos ver la humanidad que sale de nosotros mismos. De esa manera. Por eso nosotros vemos aquí tres áreas. El área social, que es el inicio, el ingreso de los casos, de los problemas que hay en la comunidad. El área comunitaria, que es donde estoy yo, que es el que tenemos que ver 100% todas las situaciones, por ejemplo, ahora con la nueva ley de cierre de pasaje, se tuvo que hacer una ordenanza y la ordenanza salió desde mediación. Nosotros hicimos la ordenanza. También desde esta misma área comunitaria vemos las presentaciones de copropiedad, cómo se vive en comunidad. Nosotros tratamos de enseñar a las personas que cuando estamos dentro de un condominio, ya no estamos viviendo solos. Nosotros vivimos en una comunidad que es más pequeña que la misma ciudad donde estamos. O sea, nosotros tenemos un reglamento de copropiedad y nosotros tenemos nuestra propia ley. Siempre y cuando esto no vaya contra la normativa general. Pero de todas maneras, eso nosotros tratamos de... no me gusta ocupar la palabra educar, sino que llamar a conciencia a la gente de que existe una normativa y que se tiene que llevar por ellos, ¿ya? Y por supuesto, ahora nuestra área más bonita que hemos estado desarrollando ahora, que es el área escolar. El área escolar es el alma mater de nuestro país. Desde ahí es donde nace la nueva generación y donde van a ser los nuevos líderes del mañana. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer esa área. Las semillas, tenemos que ayudarlas a germinar. ¿De qué manera? Nosotros hacemos talleres de premediadores escolares. Les enseñamos a los niños cómo tienen que solucionar los conflictos de manera pacífica, de forma voluntaria, ¿cierto? Y que esto no te vincule porque hay una ley que tienes que cumplir, sino que te vincule porque tú estás convencido de que estás solucionando un conflicto de manera pacífica, de una manera voluntaria. Eso es lo que nosotros tratamos de llenar a los niños de esto, para que ellos sepan que no solamente se solucionan los problemas llamando al profesor o llamando al apoderado o llamando a las policías, sino que yo lo puedo hacer a través del diálogo. Lo que fomentamos es el diálogo. Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora con los niños. Ya hay más de 5.000 niños que han sido intervenidos ya en los colegios, en la comunidad escolar. Ahora ya comenzamos con el segundo ciclo ya de intervenciones en otros colegios, y esto ha sido muy gratificante, solamente saber ya que llegan los tíos de la MUNI o llegan los tíos de mediación, ya saben que somos nosotros, y para poder entregar ideas, para poder entregar alegría, porque nosotros no sabemos cuál es la realidad que tiene ese niño. Ese niño que está ahí sentado en el aula con nosotros le entregamos un mensaje, pero ¿lo recibió realmente? ¿Cómo está el desayuno? ¿Llegó con un desayuno? ¿Tiene algo en su botita? No lo sabemos. Entonces, por eso nosotros aquí lo que vemos primero es la calidad humana. Eso es lo que hay que resaltar, porque antes de cualquier cosa nosotros, independiente que seamos representantes de la autoridad, que seamos representantes del Estado, nosotros también somos humanos. También corre sangre por mis venas. Yo también como. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la realidad que nosotros tenemos que extrapolarla a quienes nosotros vamos a entregar un llamado de conciencia. Y esto es de los niños, de las mujeres, de los hombres, de quienes sean. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que ser vistos de una manera igualitaria, de una manera equitativa. Eso lo hemos visto desde los colegios, lo hemos visto desde los apoderados, eso lo hemos visto de todas las intervenciones que se han hecho genéricamente y han sido espectaculares. Siguiente, por favor. Nuestras intervenciones, y este es un punto que también quiero desarrollar, es zona urbana y zona rural. Nosotros llevamos la mediación a donde está el problema y no el problema contestar a eso. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Allá en Arica existen dos valles, el Valle de Azapa y el Valle de Yuta. Pero ingresando más, subiendo hacia Bolivia, ya existen muchas localidades pequeñas, que en realidad no son propiamente comunas, no son propiamente, son solamente pasajes, que se llaman de tal forma. Y ahí existe una comunidad, y ahí existe gente viviendo. Entonces nosotros tenemos que llegar a él.
Por ejemplo, hay un caso que es memorable, que está en una localidad que se llama Chapisca, allá al interior de Pocochile, subiendo por el Valle de Vicuña. Es muy cerca, o sea, no tan cerca también, pero está en planicie todavía antes de llegar a Putre. Entonces, ustedes entenderán que ya estamos con un viento de valle, en pleno desierto, con un sol gigante, pero con un frío que congela. Y eso que estoy hablando cerca de la ciudad. Hemos subido más todavía y es peor. Pero el problema, ¿cuál era? Deslindes. No, es que esta persona, y aquí voy a empezar a mezclar los temas, esta persona me robó 2 metros. No, es que él se quedó con la mitad de mi hectárea. Allá, chuta, nosotros decimos, no, es que esto ya es una cuestión civil, esto ya se va a tener que legalizar, o sea, judicializar. Pero vamos a hablar con el vecino igual, quizás lo podemos llevar a conciencia. ¿Y qué lo quiera? No, es que esta mujer es la que me está haciendo el problema. Y nosotros, oh, ¿cuál es el problema? No, y nosotros como autoridad, nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Calmar las aguas. Y empezar a educar con esos micromachismos, que ya no son micromachismos, es un machismo gigantesco, ya de una discriminación absoluta. En este tipo de casos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros vemos que hay un lugar, obviamente para hacer una mediación tiene que ser un espacio especial, ¿cierto? Para poder realizar una oficina, me lo digo. Pero nosotros lo hacemos bajo una política. Nosotros lo hacemos en la casa de una de las personas, con nuestra presencia, obviamente. Entonces, llegamos a acuerdos y esta mujer bajó a mi vecina. Mi vecina es, sí, no, de esta mujer a mi vecina bajó a, sí, lo que pasa es que ella de todas maneras tiene razón, porque tratamos de qué? De llegar al punto de que nosotros, y me considero también una persona así porque con el tiempo de todas maneras uno se va deconstruyendo, ¿cierto? Y quitando puntos negros que son dentro de la misma personalidad del ser humano, incluyendo. Vamos atacando esos puntos que son los álgidos que nos cambian a nosotros como seres humanos, a nosotros como hombres. A nosotros como hombres tenemos que quitar muchas cosas que no están siendo reconocidas actualmente. Y que esta vorágine de cambio que está haciendo un cambio de paradigma completamente, es el que nosotros tenemos que seguir apoyando. Y por eso yo me estoy dando cuenta que cuando llevamos a cabo esa mediación, que llegó, gracias a Dios, también a un buen puerto, porque hubo un acuerdo, no hubo que judicializar, todo quedó perfecto, fue solamente que el plano no se había visto del ángulo correcto, entonces justamente había una parte que estaba hacia adentro, pero que daba hacia la carretera, y la otra persona estaba tomando la parte del fondo, entonces era mucho terreno. Nosotros siempre propiciamos la buena fe, entonces creímos en eso. Otro caso que es muy bonito también, que pasó entre dos vecinas allá en Arica, es una viuda, hace muy poco tiempo, y otra vecina que estaba cuidando a su madre que tenía 4 accidentes cerebrovasculares, que por lo tanto ella era un niño, una niñita, esa era esa señora. Bueno, lo que conlleva eso, ¿cierto? Entonces, el cuidado que tenía ella, aparte de trabajar, aparte de tener otras facultades, perdón, otras atribuciones que ya son obligaciones ya para la mujer, en ese punto, nosotros tratamos de ir a ayudarla, a apoyarla, porque ella no se puede sentir obligada a cumplir con cosas que en realidad el Estado, nosotros como municipalidad podemos ir y contribuir. ¿Qué le hicimos? Vamos a mediación, y ella dice, no, es que aún yo estoy con el duelo muy fuerte, perdí a mi marido. Chuta, a ver si no lo sabían. Pero no se preocupe, nosotros podemos encontrar otra forma de solución, o de lo contrario, lo suspendemos, aquí esto es voluntario. No, dijo, yo quiero solucionar el problema con mi vecino. Pasó un poco de tiempo, hicimos la mediación. ¿Y saben qué? Voy a resumir todo. Lo más bonito era que ninguna de las dos quería que alguien cumpliera algo. Que una de ellas solamente quería el abrazo de su vecino. Y nosotros como mediadores quedamos pegados al techo, como se dice vulgarmente, porque como todo el problema que hicimos, todo lo que estábamos solucionando, y ella lo único que quería era un abrazo. Y se abrazaron, hubo llanto, todo, porque fue como una catarsis que se dio hermosa. ¿Pero por qué? Porque ellos se conocían de muchos años.
y por un problema de agua, una filtración, estaban generando algo tan grande, las dos tenían un dolor profundo y no estaban llegando a un diálogo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejército? Facilita el diálogo. Entrega el escenario donde los protagonistas no es mediación, los protagonistas siguen siendo las personas. Y nosotros lo vamos encauzando, ¿cierto? Para poder generar el espacio de comunión. Bien. Otra base. Ahora, el enfoque de igualdad y equidad de género en el ejercicio de los derechos. Primero que todo, esto lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que hemos hecho nosotros como oficina en Arica, que es el análisis de las necesidades distintas y de confrontación inadecuada de estas, generando el conflicto entre los protagonistas. Es muy simple, es muy simple. Nosotros así, ayer recuerdo que después de la ponencia de Vanessa, nos quedamos conversando un rato en la sala, y ay, se me olvida el nombre de la niña moderadora que estaba en la sala, dice, yo ocupo la teoría del 6 y del 9. Sí, yo ocupo la teoría del 6 y el 9, y lo encontré tan fantástico, porque claro, estamos en una misma mesa, pero para mí esto es un 6, pero para él esto es un 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hay una diferencia? Claro que genera una diferencia, pero cuando nosotros somos fundamentalistas en nuestra visión, no hay diálogo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Generar el punto de vista del diálogo. Todos somos distintos. Por este momento aquí, solamente por la forma en que nos vemos, ya somos distintos. Entonces, de esta manera, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de enfocar esos puntos de vista para solucionar un conflicto que no es necesario que exista. Porque si nosotros, como lo dijeron también en la primera ponencia del profesor español, que él decía que el conflicto no es inherente al ser humano, yo refuto 100% de eso, el conflicto sí es inherente al ser humano. Ahora, que nosotros no tengamos, o sea, que tengamos discrepancias o no lleguemos a un diálogo distinto, no significa que estemos en un conflicto, eso yo estoy de acuerdo. Pero el conflicto sí es inherente al ser humano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reeducarnos para poder llegar a un diálogo, ¿cierto? Y evitar eso que nos desune, ¿cierto? Nos limita. La necesidad de implementar criterios de género, interculturalidad y de derecho. Aquí nosotros concluimos que debe existir un interés de componer reglas generales para todo el país y no solo en regiones con marcadas diferencias culturales. La interculturalidad debe ser tratada con visión de futuro, de hermandad y de desarrollo social con políticas humanas. Nosotros siempre destacamos en la oficina, y nosotros cuando hacemos las intervenciones también, es el punto humano, siempre. Nosotros antes de, como también voy a parafrasear, Vanessa dijo ayer, yo pienso, ¿cierto? Y luego existo. Ahora eso se tiene que cambiar. Ahora tiene que ser yo siento y luego existo. Y eso nosotros lo que estamos utilizando, y me gusta mucho, por eso me siento tan entusiasmado estar aquí en el Congreso, porque cada una de las ponencias me he dado cuenta que lo que hemos estado haciendo nosotros en el tiempo ha estado bien. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que, y es como un consejo para todos nosotros también, para todos, lo que nosotros debemos hacer principal en poner como punto principal en todas nuestras acciones, es que nosotros somos humanos, nosotros somos personas, y por lo tanto tenemos el derecho a estar en lo correcto, tenemos el derecho a estar equivocados, pero aún así eso no nos termina con nuestra propia existencia. Las normativas son ¿para qué? Para cumplirlas, porque es necesario tener un deber ser. Sí. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Quitarle esa letra, ponerle un poquito de color. A esa letra, ponerle un poquito de humanidad. Y cuando nosotros humanizamos una norma, cambiamos un pensamiento de un país. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y eso lo vemos desde el punto de vista del centro de mediación, porque en mediación nosotros humanizamos y después solucionamos. ¿Por qué? Porque de repente es súper simple. Es que la vecina le pegó con su auto a mi macetero. Chuta, el macetero. ¿De qué tamaño el macetero? Era 2 maceteros en un bien nacional de uso público, no tenía autorización municipal,
Nada, entonces, pucha, el vecino puede estacionar el vehículo ahí, es un lugar para todos, nosotros lo podemos utilizar, pero es que me lo rompió. Y el vecino dijo, sí, pues, pero es que yo rayé mi vehículo, ¿qué sale más caro? Ah, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Llegar a un punto de inflexión y de señalar. ¿Usted por qué le puso el arbolito ahí afuera? Porque yo soy del sur, y en el sur estoy lleno de árboles por todos lados. Entonces esto me trae recuerdos de mi mamá. Ay, qué bonito. Y el vecino dice, pucha, vecina, ¿usted de dónde? No sé, yo soy de Mulchen. No le puedo creer, mi tía vive allá. Oh, listo. Y por haber tratado de solucionar un conflicto, generamos una hermandad. Hicimos que los vecinos hablaran. Entonces eso ya para nosotros es una victoria, porque con eso ya se genera el diálogo. Eso terminó súper bien. Al fin y al cabo, no fue necesario ni siquiera sacar la bolita. Y el vecino dijo, yo no tengo ningún problema porque yo también no calculé bien y te le pegué. Listo, se acabó. Y eso lo estoy viviendo un sistema, o sea, lo estoy simplificando mucho, pero este es un trabajo que se hace atrás, que va por detrás para poder llegar a un resultado así de sencillo. Por eso nosotros en mediación tenemos, bueno, abogados, trabajadores sociales y psicólogos. ¿Y por qué? Porque de esta forma nosotros podemos abarcar todos los puntos de vista en caso de que sea necesario. Ahora, la importancia de la capacitación. Y ahí yo agregué capacitación específica. Capacitación específica, ¿por qué? Fundada en los principios de igualdad y equidad. Lograrían intervenciones y acuerdos reales, confortables y amigables entre los protagonistas. ¿Por qué digo que tiene que ser una capacitación específica? Porque, aunque sea redundante y que vuelva a utilizar muchas veces la misma palabra, no me da miedo usarla muchas veces. Humanidad. Nosotros tenemos que hacer una capacitación para volver a nosotros mismos, volver a sernos humanos. Nosotros ya estamos muy mecanizados, estamos muy metalizados, estamos muy celular, estamos muy cero conversación. Eso de que la comunicación entre nosotros es lo que ha generado el conflicto. ¿Por qué? Por la falta de comunicación. Justamente las víctimas principales de la pandemia fueron los colegios. Nosotros lo pudimos palpar en los colegios como el bullying se exacerbó de una forma gigante. Incluso esto sucedía en línea. Cuando habían clases en línea, ya había bullying y era terrible también. En las redes sociales se trataba muy mal, pero eso mismo llevémoslo a la sala nueva. Después de que los niños hace mucho tiempo que no se veían. Imagínense luchar por eso ahora. Entonces ellos era como salir de una cueva y chuta, el sol me está llegando muy fuerte a los ojos. Pero lo hacían de qué manera? Defendiéndose de la peor forma, haciendo bullying, burlándose. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como mediadores, tener una capacitación específica. ¿Para qué? Para que humanicemos el problema que estamos viendo. ¿Y fundados en qué? En la igualdad y en la equidad. Son dos principios fundamentales que nosotros tenemos que obtener, ¿cierto? Tener muy asimilados dentro de nuestro discurso, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pensamiento. Porque de esa manera nosotros vamos a poder actuar de manera humana. Y eso es lo que quiero dejar como mensaje. Nosotros antes de actuar, antes de pensar en la solución, antes de hacer todo eso, humanicemos. Primero, empezamos por eso. Si nosotros nos consideramos humanos, entonces tenemos que ver a la otra persona como un humano, con sus atribuciones, con sus facultades, con sus defectos. Porque yo también tengo defectos, yo también, nadie es perfecto. Entonces, si comenzamos desde esa base, la igualdad y la equidad vienen solos. Eso, muchas gracias. Como lo comentaba también, quizás traigo la reflexión de cuando tú decías que pienso en lo que existo, siento lo que existo, yo creo que no tiene que ser lo uno ni lo otro. A mí me hace mucho sentido algo que acá compañeros siempre dicen, que somos seres sentipensantes. Yo creo que me encanta ese término, lo abrazo y creo que de verdad lo llevo mucho porque ni solo pensar ni solo sentir, que lo justo menciona que es al revés. Y la magia, no es la magia, lo que se clave es que justamente en abrazar y sentimos, pero que a la vez pensamos, sobre todo que podemos reflexionar. Y siento que
en el futuro, ¿cierto? Sobre todo con la inteligencia artificial, donde la información y el conocimiento, van a preguntar algo y van a tener que saber nada, cosa que esté ahí, van a mostrar toda la información. La clave va a ser enseñarles a reflexionar. ¿A qué hacen con esa información? Probablemente se va a dar un cambio, una dinámica en la educación profunda. ¿Por qué le va a enseñar el conocimiento si el conocimiento de verdad aprieta un botón y ya tienes toda la respuesta? ¿Qué me va a motivar a saber si lo tengo tan en la mano? Pero ¿qué hago con esas informaciones? ¿Cómo reflexiono? ¿Cómo las miro? Y ahí creo que el sentir pensar va a ser crucial. Saber qué tengo que pensar, pero también desde lo que Lucy mencionaba, ¿cierto? De cómo sentir, incorporando esta visión también desde dónde está cada persona, y lo del tratamiento idéntico para quienes están en una situación, el tratamiento diferido para quienes están en situaciones diferentes, implica también el cómo nos planteamos esta imparcialidad, o sea, a recuestionar. Ya la neutralidad yo creo que a nivel profesional hace mucho rato, ¿sí? Todavía sigue muchos mediadores que unos saltan cuando habla de la palabra neutral y tenemos que ser neutral. Todavía quedan, ¿cierto? Todavía quedan algunos que pelean ahí, pero ya es como asumido que no existe dentro de. Pero aún así la imparcialidad yo siento que tenemos que volver a recuestionar justamente con esto, con la imagen de las bicicletas, ya para cambiar y modernizarnos, ¿cierto? De dar ruedas distintas según cómo estén las personas, y creo que eso es importante. También se conjuga mucho con la mediación restaurativa, que también está donde son ruedas distintas, ¿cierto? Son corrientes que vienen también a profundizar y perfeccionar, integrar, ¿cierto? Dentro de este mundo siempre pensante, y finalmente va construyendo y todo se va sumando desde las distintas ciencias, de las distintas aristas, a una cultura de paz, porque la paz se co-construye, ¿cierto? Con todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque implica la visión y el caminar transversal del ser humano, implica las relaciones. La paz implica de verdad cómo nos relacionamos los unos con los otros, considerando las realidades, las necesidades de cada uno de nuestros legítimo otro, porque tenemos este legítimo otro distinto, similar a mí, y se construye. Por eso agradezco, Magdalena, que hayas tenido la gentileza de poder acercarte, ¿cierto? Yo creo que también a través de Lucy, a este mundo dentro de la construcción de paz, entendiendo que es crucial para esta construcción de paz, que todos buscamos tener estas gafas de género, ¿cierto? Y ya de interseccionalidad, que ellos que quizás no están tan habituados, es importante comenzar a entender y a capacitarse con estas visiones que no son nuevas, sino que han existido siempre, pero que ahora están poniendo sobre la mesa temáticas que antes quizás invisibilizábamos y que necesitamos ver, para que nunca más pasen casos de jóvenes que puedan estar en un riesgo de su visión o de su salud mental frente a no encajar en la sociedad, cuando la salud mental es tan importante y es tan crucial. Y sentir de que uno puede pasar por personas de... Y eso no tiene que ver solamente con el género, tiene que ver incluso con cosas más allá de cuando hablabas de un gran velo de la ignorancia, de veces que no entendemos que las personas sienten distinto, y acá traigo a la colación dentro del espectro de los trastornos del espectro autista, de niños incluso con desafíos en la integración sensorial, que no es que tiene que ser tratado con un psiquiatra porque no quiere comer ciertas cosas. Lo que el niño tiene es una dificultad de integrar sensorialmente distintas texturas. Nunca más me gustaría ver a un niño que estaba a punto de estar tratado con tipo de psicosis porque no quería comer, cuando lo que necesitaba era un terapeuta ocupacional. O niños que están cuestionando su salud psíquica y lo que tenían era dificultad de desafío en su identidad de género. Y esas cosas creo que no pueden pasar en estos días. Disculpen que lo tomo, pero son casos que he tenido, ninguno personal, pero casos que he tenido de gente que quiero mucho, y simplemente saber que pasaron por esas situaciones me pone y me eriza la piel. Y si algo nos puede quedar es que si de repente uno conoce esas situaciones, como, esperen un poco, miremos desde otra mirada. Y creo que eso es lo que vale la pena seguir continuar. Nos quedan 10 minutitos justo para poder compartir, y me encantaría poder escuchar comentarios, opiniones acá a nuestros compañeros y compañeras, ¿cierto? En este caminar de este aprendizaje.
Javier. Ya, yo quiero... Pero- no, pero ya hay antes. Antes. Tengo una cosa, una preocupación que tengo desde el punto de vista de la nación comunitaria, pensando en la nación comunitaria como un paraguas, donde hay subsistemas que tienen que ver con familias, colegios, barrios, etc. Y mi preocupación, he estado últimamente leyendo sobre, interesante sobre todo lo que tiene que ver con mediación escolar y los esfuerzos que están haciendo con la convivencia escolar. Sin embargo, cuando uno ve las noticias, en cualquier barrio de Santiago, vulnerable principalmente, encontramos entornos de violencia, droga, balaceras, etc. Y vemos que hay esfuerzos pedagógicos, ¿cierto? Incluso de Estado, por tratar de incorporar esta cultura de paz, de trabajar la convivencia escolar, y se supone que los niños aprenden. Los profesores también desaprenden y tienen una mirada distinta, ¿cierto?, de lo que es la convivencia escolar y la comunidad escolar. Pero ¿qué pasa cuando ese niño sale de ese entorno y vuelve a su realidad, donde tenemos violencia intrafamiliar, padres alcohólicos, drogadictos, agresiones, porque también lo hay? ¿Cómo podemos nosotros abordar una situación tan compleja que por un lado estamos construyendo y a la vuelta de la esquina se está deconstruyendo? Ese es un tema que a mí me preocupa. Hoy día en la mañana estuve moderando trabajos maravillosos que han hecho en Brasil, Honduras, Colombia con niños. Y han tenido de alguna forma resultados. Y me da mucha pena que Chile no haya participado, por ejemplo, en esta actividad de Honduras, de estudiantes universitarios de Honduras que hicieron la pandemia. Vimos México, Brasil, Argentina, Colombia, Honduras, y Chile brilla por su ausencia. ¿Ya? No sé por qué. Una buena pregunta que vamos a tener que hacer. Ustedes que están en el mundo del barrio, de la municipalidad, porque yo hice mi práctica y sé que el trabajador social trabaja hasta las 11 de la noche, que tiene que poner en su bolsillo las galletitas y el cafecito para los vecinos, etcétera, etcétera, porque ni para eso es recurso. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo visualizan esa problemática y si la perciben? A cualquiera de los dos. Oye, bueno, como no somos expertos, igual nos podemos equivocar, pero yo le entiendo de que las personas, y bueno, lo conecto con mi profesión básica, que es trabajo social, las personas podemos cambiar. Yo no soy la misma Lucy que era hace 5 años, yo imagino que ustedes tampoco. Entonces nosotros creemos en el cambio social y desde ahí trabajamos con las personas y vamos a las comunidades. Pues nosotros nos toca ir a poblaciones narcos que podrían estar denominadas así, pero nosotros no vamos con esa denominación. Vamos a trabajar con personas que quieren aprender sobre algo. Y nos ha tocado una experiencia muy bonita y desde ahí yo tengo esperanza, como de que se pueda generar cambio social. Pero también porque tiene que ver con mi profesión y creo que eso es básico también para trabajar en la comunidad. Porque si yo no creo que a lo mejor, no sé, la señora Juanita que vende drogas, que no sabemos, ella quiere aprender de la solución de conflictos. Si yo voy con esa visión, jamás voy a lograr un cambio. Entonces, no vamos con ese, tratamos de sacarnos esa mirada. No sé si funcionará, pero es lo que estamos intentando hacer. Eso yo podría responder. Gracias, Luis. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos la intervención en los colegios, vemos a toda la comunidad escolar. No vemos solamente al alumno o al docente. No, vemos a todos, desde el director hacia abajo, y eso está incluyendo a los apoderados. Entonces, cuando nosotros hacemos la intervención, muchos colegios nos han pedido que no lo hagamos solamente para los niños, sino que también, por favor, para los profesores ahora, o por favor. Entonces nosotros dijimos, no, ya sabes que lo vamos a hacer para toda la comunidad. Entonces, cuando lo hacemos con los apoderados, tratamos de que el niñito llevó la semilla a su casa. Esa semilla ya la tienen los papás, pero nosotros la vamos a reforzar. Entonces, hacemos una sesión con los apoderados. Y están todos los apoderados, y ahí podemos ver, bueno, en ese punto, los que están encargados de esa área es un psicólogo justamente con una trabajadora social, que son las personas que técnicamente pueden llegar mucho más profundo al ser, a la persona que está ahí, que, bueno, desde mi expertise, que es la parte legal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una intervención completa. Primero, alumnos, para saber cómo está el niño,
segundo profesor para saber cómo está el profe, porque nosotros siempre decimos, no, las víctimas de esto son los alumnos, son los niños. ¿Y dónde están los profesores? Los profesores son los que son mediadores por, no sé cómo decirlo, innatos. Ellos todos los días están solucionando conflictos cada momento de sus clases. Pero para ellos está todo bien, ¿cierto? Si eso también estábamos hablando, y tiene conflictos, no, está todo bien, es lo normal que pasa en la sala. Eso también yo lo hablo desde el punto de vista de la experiencia de una tía mía, que ella es profesora normalista, de más de 40 años de experiencia. Por favor le dijeron que se fuera, pero ella ya no quiere, porque lo suyo es estar con los niñitos, hacerle clases, a ella siempre le ha encantado eso. Pero también fue amenazada de muerte, también estuvo con problemas, también estuvo con... ¿por qué? Por lo mismo, porque se genera solamente la cúpula para proteger al niño. No ven a los profesores, no ven a los padres, no ven a la comunidad. Entonces, lo que hacemos nosotros para poder solucionar eso es llevar a conciencia al apoderado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de primero el niño, después del apoderado, y los cambios van sucediendo. Esto no es así como tan automático, pero en el tiempo que hemos tenido ya hemos visto, por ejemplo, según la experiencia de mis compañeros, que han cambiado. Hay padres que ya, no sé, no, van a dejar a su hijo al colegio. Antes el niñito llegaba con un calcetín que no era el de él, con otro desarreglado, mal, no desayunaba. Ahora el niño sí, llega desayunado, llega arregladito, entonces no sé, ¿hay un cambio? Sí, hay un cambio. ¿Por qué? Porque la semilla que se le implantó al niño también se le implantó a los padres, y los padres lo hicieron concreto. Gracias. Igual que ¿Quieres yo- agregar algo? Solo aportar algo allí. Yo comparto la preocupación y la inquietud. Y respetando y aplaudiendo el trabajo que ustedes hacen en las comunidades, creo que cada vez más queda claro de que necesitamos intervenciones o abordajes mucho más integrales, articulados, y donde estén comprometidos más los espacios donde se toman las decisiones. Y eso creo que esta idea última de hacer un abordaje del problema de la violencia en algunos barrios puede que no esté muy bien pensada. Pues hay que buscar un compromiso del municipio como autoridad dentro de eso, que así como van a estar en los colegios, también esto esté pasando con seguridad, también esté pasando con otras cosas. Porque no dudo los resultados que se van a ir logrando trabajando con la trinidad, entre trabajar que el niño, niña, adulta y la comunidad, pero se requiere más pues, para la situación en que estamos. Se requiere una articulación institucional que no se da, que no se logra, que no No hay convergencia política. no hay convergencia. Pero uno de los principales problemas que hay en la política pública, ¿no? La falta de articulación Yo le quiero preguntar, Marina, Sí, queda una pregunta para contestar. sí, yo quiero hacer una pequeña anotación a la profesora, que me pareció excelente tu presentación, tu ponencia, me encontré muy enriquecedora para lo que hacer a mí. Bueno, yo trabajo en el área, yo por años he estado trabajando en el área de las terapias en pareja, de pareja. Y la verdad es que me he dado cuenta de algo, es más que nada sobre lo que es la patriarcal y hegemonía. Sí se suele decir mucho, ¿no es cierto?, que nosotros las mujeres hemos estado como más, ¿verdad? Ahora estamos como un poco más delicadas, postergadas, como efectivamente ocurría. Pero también me he dado cuenta de un fenómeno súper importante. Por ejemplo, hoy día vemos muchas mujeres, ¿verdad? Que uno, quizás sería bueno saber, mientras nosotros estamos acá, a lo mejor el cuidado de nuestro hijo está el papá, ¿no es cierto? A lo mejor hoy día, para que nosotros podamos estar acá, no ser el papá de nuestro niño, puede que esté a lo mejor encargado de la casa o de preocuparse que esté todo bien, de llevar a los niños al colegio, quizás ahí. Y me pasó algo bien, durante todos estos años me pasó algo como bien importante, voy a llamativo. Cuando me trabajo en el tema del abordaje de pareja, de la intervención, sí hay una queja de que la mamá, o sea, la mujer siempre dice, no, es que esto me pasa porque no nos ponemos de acuerdo, y es que él dice, yo trato de hacer todo, pero ella no me deja. De chico, yo quería ver la guagua y ella no me dejaba. Es que tú lo haces mal. Mira, yo me levanto en la mañana, yo hago la cama, yo quiero hacer esto, y ella va y lo hace nuevamente, porque me dice, tú no lo haces bien. Y cuando la guagua nació, yo quería ser parte también, pero ella me decía que tú no sabes.
Entonces ella me decía, no, me da miedo porque era chiquitita y se le podía caer, o no le podía, porque se le daba comida, la chorreaba por todos lados y la dejaba toda sucia. La comida, pero disparaba por todas partes. Entonces yo tenía miedo que a nuestro hijo le pasara algo, entonces yo siento que conmigo están más seguros. Entonces lo otro, que también es padre, bueno, los niños ya están más adolescentes, quieren salir a alguna parte, yo decía no porque es peligroso y no, o no le puedo comprar esas zapatillas porque son muy caras, que comprémosle una que valga la mitad de precio de lo que quieren, el niño quiere de mal. Entonces yo le digo que no, y ella dice, no, es que el niño, ¿cómo va a estar con esas? Todos los compañeros tienen marca Jordan, no, compremos, de ninguna manera, cuotas por último, me desautoriza. Entonces yo me postergo y voy quedando de lado. Entonces finalmente nos decimos, tenemos una carga de que mandamos a los niños al colegio, de que vamos a las reuniones, de que nosotros nos preocupamos de comprarles las cosas, de que hacemos esto, y pucha, la carga es pesada. Pero reflexionando un poco, no sería tan bien, bueno, decir, si lo hace mal, que lo haga mal. Pero lo hizo. Yo después lo hago cuando no me vea, como al niño, porque se supone que... No, no lo haga, ahí la voy a interrumpir, no lo haga, déjelo. Claro. Y el niño, o por ejemplo, si el niño a los 7 años le voy a enseñar a hacer su cama, no me lo va a hacer bien, pero lo va a hacer. No importa que yo después diga, bueno, la voy a sacudir porque tiene galleta, pero que no sepa que yo la hice de nuevo. Entonces, ¿no sería que a lo mejor eso también influye un poco, porque hoy día estaba como un poco mal llamado, digamos, el hombre en el decir, que no hace, que somos nosotras, que tenemos mucha carga, entonces nos habrá a lo mejor ahí algo que, más que nada eso, yo lo digo por mi experiencia de tratar tantos años haciendo terapias de pareja, y siempre me encontré lo mismo, o sea, siempre es como... es que no me dejaba, no quería, yo lo trataba de hacer, es que él no me ayuda, porque tú no me dejas ayudar, porque si yo lo hago mal. Entonces, o tú me desautorizas, no nos ponemos de acuerdo, es que tú lo sabes, entonces